Javier, ¿qué te parece? Que es la continuidad de una gran farsa. Cuando algunos venimos manteniendo desde hace años que la ETA no es otra cosa que un instrumento de terror, el hecho de que hayan querido vendernos la derrota de ETA, cuando la ETA ha seguido exactamente con la misma estrategia, pero cambiando los medios, porque en este momento necesitaba dar otra apariencia, o digamos de otra forma, lograba los mismos objetivos con medios mucho menos arriesgados, porque no tenía que enfrentarse a tiros con la Guardia Civil. Siguen los homenajes a los terroristas, siguen el desprecio a las víctimas del terrorismo, siguen los señalamientos a las víctimas y a todo aquel periodista que se atreva a intentar grabar en el País Vasco alguno de estos homenajes y denunciarlo. Sigue la financiación, ahora ha cambiado una cosa. En vez de secuestros para financiarse, se financian directamente de los fondos públicos mediante las franquicias etarras. Volvemos a acordarnos de la miserable sentencia de ese tribunal político, el Tribunal Constitucional, que en contra de su propia ley orgánica llevó a cabo una de las mayores infamias que ha habido en los tribunales, que es cuando el Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, declaró la absoluta ilegalidad por ser organizaciones terroristas, franquicias terroristas de Bildu o Amaiur, vino el Tribunal Constitucional a legalizarlos. Si todo eso no hubiera ocurrido, ni habría homenajes a los terroristas, ni se seguiría extorsionando a quienes no piensan como ellos, por supuesto que piensan en democracia y libertad. Por tanto, ¿qué es esto? Me niego a llamarlo impuesto revolucionario. Esto no es otra cosa que el chantaje terrorista. ¿Y quiénes son responsables? Quienes han permitido políticamente que sigan existiendo las franquicias etarras sin haber llevado a cabo lo que deberían haber hecho hace muchos años con la ley de partidos políticos, que es la ilegalización de las franquicias etarras. Es una auténtica vergüenza y lo más triste es que todavía pretendan convencernos algunos de que a la ETA se le ha derrotado. La ETA está consiguiendo sus fines políticos con unos instrumentos que le son ahora mucho más favorables. Aquí hay una cuestión, cuando yo decía que la ETA no ha sido derrotada es porque tenemos que tener claro que es un instrumento. Lo he entendido perfectamente, claro, pero desde el periodismo... sus fines son claros, sus fines son el secesionismo de una parte, la ruptura de una parte del territorio nacional y además la aplicación de un Estado totalitario marxista. Para ello ha utilizado diferentes medios, la extorsión, el asesinato, el secuestro, pero en estos momentos no le interesa y en estos momentos, gracias al esfuerzo, que hay que decir una vez más, principalmente de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, gracias a la generosidad de las víctimas del terrorismo y no tan gracias a nuestros políticos, la ETA en cierta medida, en una parte al menos policial, sí fue derrotada, pero no lo ha sido judicialmente. Recordemos que hay 300 casos todavía sin juzgar, recordemos que hay varias decenas que se encuentran fugados fuera de España que no han entrado a juicio. Yo quería decir que tenemos tres mecanismos que no se han querido utilizar, que hubieran evitado esta extorsión, y no los ha querido utilizar ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni los llamados nuevos partidos como Ciudadanos o Podemos dicen que lo quieran aplicar. En primer lugar, estamos hablando de la ley de partidos políticos, que deja bien claro esto precisamente, partidos que son proetarras, partidos que defienden el terrorismo. Y si alguien tiene dudas, que vaya a un homenaje de los muchos que se producen, donde festejan a quienes han cometido una decena de asesinatos. En segundo lugar, como muy bien decía el embajador, no oigo, salvo a Vox, proponer una reforma constitucional para que se aplique una modificación en nuestra Constitución. En el artículo 6º, un apartado segundo, que sea similar al artículo 22 de la Ley Fundamental de Bonn, que diga precisamente que aquellos partidos que por sus fines o por su actuación atentan contra la nación o tengan este tipo de fines sean directamente ilegales. Y hay una tercera que lo proponemos desde Vox y que además hay que recordar que fue una traición más del Partido Popular, que esto sí tendría una fuerza efectiva brutal. Y es el llamado domicilio electoral. Más de 300.000 vascos tuvieron que salir del País Vasco. Si se otorgase la posibilidad de que pudieran designar como domicilio electoral aquel lugar de origen, por nacimiento o por haber vivido determinados años, eso daría la vuelta en las próximas elecciones, donde se encontrarían con 300.000 vascos exiliados forzosamente. Y además esto podría, por cierto, aplicarse también para cualquier otra situación en España donde te hayas tenido que marchar por una cuestión forzada, como por ejemplo tantos que han tenido que salir de Cataluña por culpa del golpe de Estado. Daríamos la vuelta porque serían 300.000 que no creo precisamente que vayan a votar ni a los proetarras ni a los amigos de los proetarras, me refiero al PNV. Cuando el embajador estaba hablando de que no dudaba de la buena voluntad de los legisladores constitucionalistas, los llamados padres de la Constitución, nunca padres de la patria, como algunos lo confunden,
Yo ahí discrepo, porque yo creo sinceramente que la Constitución fue un Frankenstein en el que se quiso contentar a todo el mundo, incluyendo a la banda terrorista ETA a través de sus tentáculos. Se quiso contentar especialmente a los separatistas, mal llamados nacionalistas, porque nación, por mucho que se empeñen, no hay más que una. Yo entiendo que no existe esa buena voluntad, que el germen de los problemas que estamos surgiendo nació en el propio artículo 2, cuando se decía, por un lado, con una claridad meridiana, que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de los españoles. Ya tuvieron que venir las concesiones de y se reconocerán las nacionalidades, lo cual es un antagonismo total y es darles pie para que hayan utilizado el sistema de las comunidades autónomas consagrado en el título octavo como trampolín de algo más que una descentralización, como dijeron ellos, que no la han logrado, sino que han incrementado lo que había de centralismo, porque ahora el centralismo está en Barcelona con respecto a Lérida y Gerona, está en Sevilla con respecto a nosotras. Que se lo digan a los del Valle de Arán, ¿no? Que se lo diga al Valle de Arán. Por eso nosotros desde Vox, cuando hablamos de la Constitución, lo que decimos siempre es una obviedad. En primer lugar, por favor, antes de hablarme de la reforma de la Constitución, si no les importa, vamos a cumplirla. Porque lo primero que está pasando en la Constitución es que no se está cumpliendo. Lo segundo, si vamos a hablar de la Constitución, vamos a dejar claro cuáles son los principios. Porque al decir hay que reformar la Constitución, sabemos que vamos a coincidir con muchos. Pero aquí el problema es sobre qué bases o sobre qué principios vamos a hablar de la Constitución. Y para nosotros hay 4 principios que son irrenunciables. Hagamos la reforma que hagamos de la Constitución, los españoles, en primer lugar, tenemos la soberanía nacional y hemos de decidir sobre ella. Y nosotros proponemos que lo que sea la reforma ha de ir en 4 capítulos o 4 líneas rojas igualdas, me gustaría decir, que son irrenunciables. La unidad de España, la igualdad de los españoles ante la ley, la división de poderes y, por tanto, el Estado de Derecho, la justicia independiente. Y, en cuarto lugar, y no menos importante, la defensa de la dignidad de la persona. Y dentro de la dignidad de la persona, es decir, la protección de la vida, la protección de la familia, tiene que ir el capítulo también de la protección de la propiedad. Si esos principios están claros, adelante, señores, reformemos la Constitución. ¿Cuál es el problema? Que los que pretenden reformar es justo en el sentido contrario. El federalismo, claro, el multinacionalismo... Javier, la gran pregunta que hay que plantear a cualquiera que proponga una reforma de la Constitución es ¿para qué? Yo creo que hay que dejar claro una cosa, es que, y creo que ahí vamos a coincidir todos, que en España las administraciones públicas y especialmente la agencia tributaria vulneran diariamente con todos los españoles 3 principios fundamentales. El principio de la legalidad, que es el principio de que, oiga, usted me tiene que aplicar la ley como está, y no me puede usted sacar de la chistera las normas cuando le interesa. E interpretaciones. Exacto. Dependiendo de con quién hablemos. Hablando con fiscalistas te reconocen que Hacienda hace interpretaciones de la ley. Esto es, bueno, lo hacen ya los tribunales, así que también. Claro. En segundo lugar, el principio de la presunción de inocencia. No, aquí te acusa la agencia tributaria y ya te presume culpable. Tú tienes que demostrar... Invierte la carga de la prueba y tú usted tienes que demostrar, dan la vuelta a la ¿Correcto? carga de la prueba. Y el tercero, el derecho de defensa. No hay igualdad de armas. Decía ese magnífico catedrático García Enterría que el derecho administrativo nació para protegerse del Estado y se ha convertido en la peor arma contra los ciudadanos. Yo añadiría un cuarto, Javier, el de la confidencialidad, porque yo me pregunto, ¿quién ha filtrado el problema fiscal de Máxim Huerta? En Hacienda aseguran que ellos no han sido, aseguran. Ahí voy. Pero ¿quién más ha tenido acceso a ese expediente? El mismo que filtró lo de Esperanza Aguirre, los mismos. La agencia tributaria en este país es una vergüenza. Claro. Montoro no tiene vergüenza y no la tenía. Espero que la ministra actual, que me da que no, pero bueno, va a seguir la misma línea, no tienen vergüenza. Porque no se puede, exactamente lo que ha dicho Javier, es que no hay más que tocar en eso. No hay más que tocar. Y ahora podemos criticar a este señor por cómo hace las cosas, por cómo ha sido elegido, de dónde viene o a dónde va. Estaré en mayor o menor medida de acuerdo con vosotros. Pero lo que le han hecho, eso denota una bajeza moral por parte de todos los españoles, pero tremendo. Fíjate, ¿dónde está el límite ahora? Yo a lo que iba con esa conculcación de principios es que la agencia tributaria, que es una administración que actúa muy eficaz cuando queremos resolver otros problemas, todos tarda un montón, la administración te dicen que no tiene tiempo para derrotar al golpe de Estado, para averiguar de dónde ha sacado el dinero, cuando no les interesa no. Pero la agencia tributaria es un mecanismo de relojería suizo, podríamos decir, a la hora de funcionar. Tiene todos los medios del mundo. En segundo lugar, utiliza procedimientos absolutamente confiscatorios. Oiga, que yo le digo que tiene usted que pagar esto, oiga, que esto es una aberración, pues solvet et repete, primero pague y luego vaya a usted a los tribunales 20 años, pero de momento le ha arruinado porque paga el dinero. Y en tercer lugar, que era lo que estabas apuntando, la utilización de la información confidencial para fines políticos, para arruinar a las personas mediante los famosos dosieres. Claro. Ahora se han hecho famosos
con Montoro, el exministro, pero lo han sido en toda la trayectoria. Todos recordamos a Narcís Serra con los famosos dosieres, los famosos dosieres. La administración utiliza esa información privilegiada que tiene para la utilización política. Y aquí viene la pregunta de entrada, y es, ¿qué plus tendríamos que exigir a los políticos? ¿O debemos exigirles mucho más allá? Si la pregunta la hiciéramos de otra forma, ¿alguien entendería que quien ha sido condenado y ha cumplido su sentencia por pederastia pudiera ponerse al frente de una guardería? Un alcohólico que ha causado un gravísimo accidente y ha matado a una persona, ¿podría luego, después de haber cumplido sus penas y tal, ser piloto de una Airbus con 500 personas? ¿Aceptaríamos que quien asesinó con una pistola después de cumplir pudiese tener una armería? Y en cuarto lugar, ¿un mafioso podría ser juez? Creo que todos diríamos que no, que se debe exigir Deberíamos decir que no, pero claro, Javier, la pregunta es, si ha cumplido su condena, ¿existe la posibilidad de rehabilitación? Sí, pero no para ejercer determinadas actividades. Quiero decir, pero, la Javier, rehabilitación es social. Estás describiendo unos delitos extremadamente graves que creo que no están en el mismo espectro que lo que ha hecho este señor. Y segundo, este señor no ha cometido un delito fiscal como tal. No ha cometido un delito fiscal, va a asumir una cartera del Reino de España una persona que ha robado a las arcas de España, yo creo que sí es, Javier, es que moralmente no ha reprochable. Pero sí es que no ha robado. Aunque no lo sea penalmente. Podríamos decir que entraría dentro de un código de buenas prácticas o buenas conductas, pero no puede ser. Es decir, hay determinadas situaciones en que no debería. Hablamos de secretos de sumario. En España, don Javier, que es abogado, nos lo podrá corroborar, en España todos los sumarios son secretos. Que luego el juez decrete secreto de sumario es porque además será secreto para alguna de las partes, pero en principio los sumarios son siempre secretos hasta que se llega a una vista oral. Bueno, haría una puntualización. Lo que son todos los procedimientos penales son reservados. La información está solo para las partes, no puede salir público. A eso me refiero, y solo cuando se decreta el secreto sumario, solo es conocido por el magistrado. Correcto. Es decir, que cuando se dice secreto de sumario, no quiere decir que los otros sumarios no sean secretos, también lo son reservados. Son reservados. Como tú bien es indicas. Un nivel menor. Sí, yo creo que ahí se está vulnerando ese principio básico que tenemos todos, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la honorabilidad. Y es verdad que cuando dices esto te dicen enseguida, bueno, pero si usted tiene luego la demanda civil correspondiente por vulneración de su derecho, ya cuando soy un cadáver político, empresarial o social. En segundo lugar, te dicen, hombre, es que también existe el derecho a la libertad de información, el derecho que tenemos todos los ciudadanos a saber que hay un proceso judicial contra un alcalde, contra un diputado o contra unos mafiosos. Estamos de acuerdo, pero también es verdad que hay una parte de responsabilidad en los medios de comunicación. El medio de comunicación tiene que contrastar la información, no debería emitir nada que no estuviera debidamente contrastado y por tanto decir, oiga, yo no le digo si usted ya está condenado o no, eso lo tienen que decir los jueces. Yo digo que a usted le han pillado metiendo la mano en la caja. Esto es lo que digo, pero porque sabes, está contrastado. Javier, que en España en muchas ocasiones el periodismo de investigación es periodismo de filtración. Alguien interesado facilita un dossier para que sea publicado. El periodista, la ley le ampara, la Constitución le ampara, le ha llegado una información, la publica y encima no está obligado a revelar sus fuentes. El que ha cometido el delito de esa filtración es quien se la ha entregado, pero como él no tiene obligación de revelar sus fuentes, queda impune y nunca se descubre. Es cierto y además muchísimas de las filtraciones vienen de quienes deberían ser los guardianes de esa información. Lamentablemente, hablando de jueces, por cierto, se ha citado al juez Garzón, era un especialista en filtrar dosieres para preparar los sumarios. Luego las causas se las revocaban todas. La ministra de Justicia es un personaje muy estrechamente ligado al juez Garzón. Lamentablemente, y esperamos no tener que dar la noticia de que lo hayan indultado, porque un juez que... Esperamos que Dolores Redondo ejerza bien de ministra de Justicia y prescindiendo de su relación muy estrecha con el señor Garzón, no actúe como él actuaba, que a fin de cuentas fue condenado por prevaricación. Tememos lo peor, un juez que fue condenado por prevaricación, que cometió los 3 delitos más graves que puede hacer un juez. El primero, el actuar por precio, el segundo, el dictar resoluciones a sabiendas de que eran injustas, y el tercero, vulnerar el derecho básico de la confidencialidad entre letrados cliente y abogado, con lo cual vulneró el derecho a la defensa. Y eso lo hace un juez que no debería jamás tener la posibilidad, no cabría indulto. Pero claro, aquí vamos a la figura del indulto, que es que al final es una auténtica aberración, porque si tuviéramos una verdadera separación de poderes, tuviéramos de verdad una independencia judicial, pero este sistema que cuando a pesar de todo, estoy acordándome y lo he citado más de una vez en un programa, cuando a pesar de todo un tribunal condena por gravísimos casos, por ejemplo, de corrupción a 2 miembros de Unión, y el primer Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, expresidente de España, lo primero que hace es indultar a 2 miembros de Unión, teniendo encima de la mesa informe desfavorable del órgano sentenciador
condenatorio y de la Fiscalía, pues apaga y vámonos. O sea, los jueces dirán, bueno, ¿yo para qué estoy aquí? Si luego viene usted a las componendas. Si se produjese la aberración de que la ministra de Justicia propusiese al nuevo gobierno el indulto de Garzón, es directamente para que se levantasen todos los españoles y dijesen, no volvemos a presentar una sola demanda, una sola denuncia, ya no existe ni el menor atisbo de que en España se acabó el Estado de Derecho y la justicia. No son competentes los jueces sobre el centro penitenciario en que tiene que estar. De hecho, el excelentísimo magistrado Llarena lo ha dejado claro ya en varios recursos y resoluciones. Él acuerda una medida cautelar, por cierto, apoyado por esta acusación popular contra todos los golpistas, pero luego el centro penitenciario en el que haya de cumplir o no, eso depende de instituciones penitenciarias. Pero aquí donde haya de cumplir. Donde haya de cumplir. Una condena firme. Claro. Bueno, o en este caso, siendo una medida preventivo, cautelar, una medida cautelar no depende del juez para tenerlo a disposición y poderle prestar declaración. No, pero el problema es que cuando a él se lo han solicitado, él ha dicho, solicitó usted a instituciones penitenciarias, pero yo he determinado de momento que sea en Extremera por una razón obvia, porque usted estaba encausado ante el Tribunal Supremo y los acercamientos desde Extremera al Tribunal Supremo se hacen en media hora. De la otra manera tengo que estar trayendo al preso cada 2 por 3, pues desde las cárceles de Cataluña. Por eso parece razonable que la medida cautelar sí dependa en cierta medida del juez. Parece razonable, pero es instituciones penitenciarias, porque puede atenderse a muchas razones. Puede ser por motivos de seguridad, que tenga que ir a un centro penitenciario de alta seguridad, de media seguridad, puede atenderse a cuestiones humanitarias, entendidas sanitarias, por acercamiento a un centro sanitario, por ejemplo, donde se le esté dando un tratamiento médico. Es decir, las razones pueden ser muchas. Vale. Quiero equivocarme, pero lamentablemente, sin haber visto el documento que seguro que han firmado entre Pedro Sánchez y los golpistas separatistas del PDeCAT, estoy seguro, y algunas ya las hemos citado, en que en esa hoja de ruta, en ese acuerdo, está en primer lugar el levantamiento de los controles, que eso ya ha sido efectivo, el levantamiento de los controles, que como bien decía el embajador, son imperativos. En segundo lugar, el tema del acercamiento de los golpistas a través de instituciones penitenciarias, los van a acercar a las cárceles catalanas. En tercer lugar, con el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado, nos vamos a encontrar sin ningún lugar a dudas una rebaja muy sustancial en cuanto a la acusación pública. En cuarto lugar, va a haber unas modificaciones legislativas para aplicar luego con efecto retroactivo en su día, si hubiera sentencias condenatorias a los golpistas, el derecho más favorable, y por tanto a lo mejor nos encontramos la sorpresa de que el derecho de rebelión, por el caso de que el Tribunal Supremo, como así pretendemos, les condena a derecho de rebelión, pues tenga, por ejemplo, una pena de multa, y así lo dejamos en poca cosa. Esto se hace así, se modifica el Código Penal y a continuación, en fase de ejecución, se alega el derecho de ejecución más favorable. Y cuarto y más grave, estamos seguros de que además de todo esto van a poner encima de la mesa un diálogo, que es lo que vienen repitiéndonos hasta la saciedad cada vez que pisan el Tribunal Supremo, que ellos solo pretendieron el diálogo con el gobierno central. A mí lo del gobierno central me chirría porque no existe en nuestra legislación, no existe en España el gobierno central, se llama el gobierno de España, el gobierno de la nación. Lo de central o no central da igual si está descentrado, es el gobierno de España, aunque físicamente pueda estar en el centro. Pero yo lo que digo es que van a volver a sacar con este nuevo gobierno el tema de vamos a hacer un referéndum pactado, vamos a dejar que decida, que pueda opinar, aunque no sea vinculante, es decir, tristemente nos tememos que va a haber algún tipo de referéndum. Y alguien me dirá, esto es imposible, y yo diré, no, no es imposible, no nos olvidemos que la competencia exclusiva de referéndum la tiene el Estado, basta con que diga Pedro Sánchez, pero no está redando ninguna idea, pero basta con que diga, pues yo quiero convocar un referéndum, y ya está. aunque algunos entendamos que no está legitimado para someter al referéndum nada menos que la Unidad de España, pero el referéndum sería legal, y podría decir, voy a someter al referéndum porque quiero saber realmente qué opina la población española que vive en Cataluña sobre consultivo. Ahí es donde vamos. Y entonces, bueno, y luego con respecto a los proetarras de Bildu, pues creo que es fácil imaginárselo. En primer lugar, va a cederle las competencias penitenciarias, que es una manera de indulto encubierto, porque en el momento que tienen las competencias comienzan con todo ese proceso de informes sanitarios que recomiendan la salida de prisión por cuestiones sociales, por cuestiones de grave riesgo para la salud, total que empiezan a salir a la cárcel, si es que no van directamente a la palabra fatídica del indulto. Igual lo digo con los golpistas catalanes, es decir, que desde el gobierno empiecen a aplicarse indultos. No digo que lo vayan a hacer directamente contra los terroristas, porque esto le chirriaría incluso a sus votantes, pero sí a través de este indulto encubierto, que es yo te cedo la competencia penitenciaria y ya lo dejo a criterio tuyo. Yo quisiera recordar un último dato que me parece importante, y esto va dirigido a los votantes que lo fueron del Partido Popular. Cuando se habla de excarcelaciones, cuando se habla de acercamientos de presos, normalmente el votante del Partido Popular se pone a la defensiva y dice qué vergüenza
qué vergüenza estos del Partido Socialista. Pues bien, que no olviden nunca este dato. En el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular se han escarcelado 500 terroristas de la banda ETA. Hay solo 200 y pico. Ha sido la mayor escarcelación que se ha hecho jamás en la historia desde que se aprobó la democracia, incluso del tenor de la ley de amnistía del año 77 o 78, no recuerdo en este momento. Esto es la realidad de los datos. Cuando alguien quiera datos, que piense que el Partido Popular es el que más terroristas de ETA ha puesto en la calle. Ya poco puede hacer más Pedro Sánchez. Sí, puede seguir escarcelando a los 200 que quedan. Y mientras tanto, las víctimas y el pueblo español seguimos llorando esta infamia de haber visto enterrar a casi 1000 españoles a cambio de la impunidad de los terroristas. Y 300 sin resolver. Y 300 casos que ni siquiera han tenido juicio. Debemos felicitar a los lumbreras de la Asamblea Nacional Catalana por haber decidido que la fiesta en Cataluña oficial deba de ser el Día del Caudillo de Franco. No sé si esto merece algún comentario o pasamos página. Bueno, yo creo que lo que sí que hay que unir son las dos cosas. Siempre la ignorancia supina, pero también la mentira del separatismo. El hablar del 11, el famoso 11 de septiembre, esa gran mentira de elevar a la categoría de Día de la Independencia, de la lucha por la independencia, como muy bien ha comentado, en que no nos encontrábamos ante una guerra de secesión, sino de sucesión al trono, pues tiene su máximo exponente de la falsificación histórica cuando todos los 11 de septiembre van a ponerle una corona a Rafael de Casanovas, al este patriota español que luchó por una de las dos dinastías en juego, de todos los españoles, como decía en esto. Y mienten porque era una de las dos dinastías en juego, en este caso los austracistas contra los Borbones, que fueron quienes ganaron. Entonces, dentro de esa gigantesca mentira, pues están todo este tipo de estupideces. No estamos ante un referéndum independentista, estamos ante un golpe de Estado que tenía su máxima exponente el 1 de octubre, que era el referéndum de secesión. El embajador nos estaba hablando de que hay una serie de estímulos. Evidentemente esto se cumple a rajatabla, hay unos estímulos evidentes. Usted entra de manera legal en España, usted va a tener inmediatamente papeles, usted va a tener ayudas sociales, va a tener vivienda y además a usted no le devolvemos a origen. Esto es una auténtica bomba de relojería. Hay 2/3 del planeta que estarán dispuestos a venir a Europa entrando por la puerta de España. Nosotros evidentemente desde Vox creemos que aquí hay detrás de esto hay una terrorífica crisis, pero no una crisis humanitaria como nos la quieren vender, es una crisis de identidad y de seguridad. El mundialismo controlado por los Soros, por las Merkel y por compañía, lo que nos quieren vender como una crisis humanitaria, es decir, como un barco a la deriva al que ha habido que salir a salvamento, es una auténtica mentira y falsedad, y lo saben perfectamente porque lo ha explicado Italia, las razones por las que abandona. Este barco Aquarius hace permanentemente viajes, es una patera móvil de transporte coordinado por las mafias del tráfico de las personas, que tiene un objetivo bien claro: introducir en Europa mano de obra barata. Por tanto, si se quiere defender a los seres humanos que van en esos barcos, lo mejor que hay que hacer es dejarles bien claro a las mafias que no se va a coger ni un solo barco, que van a ser devueltas. No nos olvidemos, cuando hablamos de migración, que las fronteras son las puertas de nuestras casas, porque desde esas fronteras entrarán o no entrarán quienes nosotros queramos. Esas puertas tenemos que tener en claro que los políticos, estos demagogos que deciden sobre estas cuestiones, las puertas de su casa, estoy pensando en el chalet de Carmena, en el de Pablo Iglesias, en la Moncloa de Pedro Sánchez o el de Marlaska, todos con escolta, todos con vigilancia, todos con cámaras. En sus casas sí pueden tener cámaras, sí pueden tener muros altos y sí pueden tener seguridad, pero los españoles no tenemos derecho, según ellos, a tener vallas en Ceuta y Melilla. Y termino con una cuestión: todo nuestro apoyo a los esfuerzos del Cuerpo de Seguridad del Estado, que se están jugando la vida y encima parecen los malos de la película, cuando lo que están haciendo es cumplir su deber de proteger nuestras casas. Por tanto, y además hacen una gran labor humanitaria, porque además rescatan labor humanitaria. Por tanto, este tema, por favor, tenemos que difundirlo, porque algunos están queriendo vender como humanitario lo que no es más que hacerle el juego a las peores mafias del tráfico de las personas.